Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Una vez más, me presento, soy Isaac Alejandro Ambrosio Flores y acompañado de mis compañeros vamos a presentar este nuevo video, el cual consiste en hacer un control de temperatura PID para un horno en Proteus. A continuación mi compañera Alondra nos presentará el circuito y nos explicará más a detalle cómo funciona. Ahora se presenta el circuito controlador PID para un horno, proporcionado por el programa Proteus. Este circuito consta de varias etapas para llegar al resultado esperado, en el cual contamos con el set point, que a continuación se explican a detalle, el restador, el PID, el PWM y un elemento accionador final, que es un relé. En este circuito lo que se procura es que por medio del control PID se pueda reducir la señal de error que se provoca al momento de que se hace la comparativa con un valor de referencia que nosotros propongamos y el que se genera dentro del circuito. A continuación se explica al detalle. Tenemos el primer circuito, que es el set point, en el cual se va a ajustar el potenciómetro al voltaje que se quiere regular la temperatura. Si yo ajusto a un 50%, voy a obtener, por ejemplo, 6 voltios, porque estoy alimentando con 12 voltios el sistema. Y de aquí se parte para tomar el valor de referencia, que es el deseado, que es el que se encuentra aquí. Este potenciómetro se puede regular a un 75%, se puede decir, y obtendríamos en la referencia un valor de 9 voltios. Ahora pasamos a la etapa del rezador. El circuito rezador es en el cual se tiene el valor de referencia, que era el que se comentaba con anterioridad, que es al que se desea llegar, por lo cual se quiere que se obtenga una señal de salida donde pueda compararse con la del horno oven, donde dicha señal de salida es la diferencia entre la de referencia y la medida por el horno, que es esta que se encuentra aquí. Esta señal es la que proviene de la temperatura del horno y aquí la de referencia. Se va a realizar una diferencia y la señal que se obtiene de esta resta se le llama error, la cual entra a la parte del circuito PID. Ahora tenemos lo que es el circuito como tal, el PID. En este circuito se conforma de 3 etapas, que es proporcional, integral y la derivativa. Comenzamos con lo que es el PID, que controlamos esa temperatura a la temperatura que nosotros queramos. El sistema PID va a tratar de equilibrarlo. Lo que ocurre es que la respuesta del sistema no es como tal inmediata y se va a tomar un tiempo de retardo, que es la señal de error. Y aquí se obtiene lo que es las gráficas. En cada una, su funcionalidad es ir reduciendo el error para que se vaya disminuyendo y de esta manera se encuentre un poco más nivelada con la que nosotros colocamos de referencia al inicio. Comenzamos por la parte del proporcional, que es este primer circuito, en el cual se ajusta ya de forma más cercana al valor de referencia. Tenemos aquí lo que es nuestro potenciómetro, con el cual nosotros vamos a tratar de obtener un resultado que sea más fino y tenga menor número de error. Y tenemos lo que es la ganancia, que es la KP. Esto existe una fórmula para cada una de las ganancias, existe fórmula, pero esta ganancia va a variar debido a que nosotros al inicio podemos estar variando el valor que nosotros queramos de la referencia. Entonces la ganancia no va a ser la misma siempre. El valor que tiene de la resistencia, bueno, ambos valores, se sugiere que sea del orden de kiloohmios para que exista una mejor eficiencia en el circuito. Ahora pasamos con lo que es la etapa integral, que es la que se encuentra en la parte del medio. La parte integradora
Vamos a reducir ese tiempo de la señal de error, pero sigue existiendo el problema. Y existe aquí unos picos que se tienen que reducir, es decir, provoca picos muy altos, por lo cual ocupamos que sean más bajos y se pueda nivelar con la referencia. Y por último tenemos la parte derivativa. En la parte derivativa nos permite que los picos sean más pequeños respecto a los cambios obtenidos de la señal. A continuación, voy a mostrar la señal que se tiene que obtener por medio del PID, o más bien la ideal que plantea la literatura. Ahora se muestra idealmente la gráfica que debe generarse al momento de que pase por la etapa controladora. Es decir, la línea que se encuentra aquí de color rojo es nuestra señal de referencia, que es la que se espera que se reduzca el error. Esta que se tiene aquí de la señal de color azul es la que se provoca después de que pasó por todas las etapas del controlador. En ella, pues se mencionaba que en cada una va a ir reduciendo estos picos generados. Por ejemplo, en la etapa integral se generan picos en lo que es la parte superior y la parte inferior, por lo cual es necesario que pase a la siguiente y así sucesivamente. Por medio de las tres etapas se logre reducir este error. Si se observa aquí, no llega al mismo punto al inicio, es decir, toma un tiempo para que pueda alinearse un poco con el valor de referencia que nosotros especificamos. Más adelante se muestran algunas pruebas en la cual se demuestra que el funcionamiento del circuito es el adecuado. Bueno, el PWM es la modulación de ancho de pulso y está formada por una señal de onda cuadrada que no siempre tiene la misma relación entre el tiempo que está en alto y el tiempo que está en bajo. Bien, el PWM entonces nos modulará el ancho de pulso y en la primera salida donde se obtiene la señal triangular, que a partir de la carga y descarga se obtiene esa señal. En la segunda salida está la señal cuadrada, que a partir del potenciómetro se regula ese ciclo útil de la señal que ingresa al otro operacional, que junto con la señal del PID y que a partir del diodo se obtenga cómo reacciona a los ciclos de altos y bajos, y que a partir de la resistencia sale al transistor creando la polarización. El elemento final de control, que es nuestro relé, será el encargado de activar y desactivar el horno y lo mantiene al valor de referencia. A continuación se ilustran las pruebas. Antes de realizar las pruebas del controlador PID y que se puedan realizar de una manera efectiva, vamos a realizar lo que es la sintonización de nuestro circuito PID para que pueda tener un desarrollo óptimo. El primer paso que consiste en tener todas las constantes de Kp, Ki y Kd, tenerlas igualadas en cero. Recordemos que la sintonización es la determinación del ajuste de estos parámetros de Kd, de Ki y Kp para que puedan tener una respuesta en la gráfica, puedan tener una respuesta parecida o igual a lo que viene siendo la señal de referencia. Y ahora, para poder sintonizar este PID, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como primer paso, vamos a aumentar un poco lo que es la ganancia Kp, la vamos a aumentar un poco y vamos a realizar la simulación. Esto se hace para que al momento de que cuando nos muestre el resultado en la gráfica, nos muestre un resultado parecido a la señal de referencia. Y después, si esto se realiza de manera adecuada, entonces realizaremos el siguiente paso. Ahora, vamos a poner la ganancia Kp en un valor pequeño. La vamos a poner en un 5%. Y vamos a realizar la simulación. Aquí en este caso tenemos una referencia de 6 voltios, o vienen siendo 60 grados centígrados. Aquí vemos de que la temperatura pasa la señal de referencia y pues tardará un tiempo, tendrá más error para poder estabilizarse y llegar al valor deseado. Esperamos unos segundos para ver qué es lo que nos arroja en la gráfica.
Ahora pasados unos segundos, esto es lo que nos arroja en la gráfica. Vemos de que al poner una ganancia de KP un poco pequeña, esto es lo que nos arroja en la gráfica. Dentro de esta primera parte de sintonización, es posible que aparezcan sobreimpulsos u oscilaciones. Y también se presenten errores estacionarios. Aquí observamos de que se presenta un error estacionario. Y ahora, para poder eliminar estos errores estacionarios, lo que haremos es el siguiente paso. Vamos a aumentar la constante de integración o KI, la vamos a aumentar para poder eliminar este error. Ahora, para la ganancia de KI, vamos a aumentarla vamos a ponerla un poquito más alta, vamos a ponerla en un 90%. Y realizamos la simulación. Ahora, esto se va a hacer con la intención de poder eliminar el error estacionario cuando lo que se genera en la primera parte de la sintonización. Ahora vemos lo que nos arroja. Esperamos unos segundos y vemos qué es lo que nos arroja en la gráfica. Ahora pasados 2 segundos, observamos lo que nos arroja en la gráfica. ¿Vemos? Aquí vemos ya en la gráfica de que el error estacionario que teníamos en la parte anterior ya se ha reducido y estamos el valor ya se ha estabilizado en la señal de referencia. Y ahora, el siguiente y último paso que tenemos que realizar es realizar el ajuste de la constante KD. Ahora, para esta última parte de la sintonización, la vamos a ajustar en un 60%. Debe ser un poquito menos que la constante de integración. Y ahora, una vez ya ajustado, vamos a realizar la simulación para ver qué nos resulta. Aquí tenemos igual la misma referencia de 6 voltios. Y aquí tenemos lo que es la temperatura, que va aumentando y obviamente pues va a ir reduciéndose el error. Y esperamos unos segundos más para ver el resultado. Ahora ya pasados los segundos, vemos lo que nos arroja en la gráfica y esto es el resultado. Vemos de que la señal de referencia de los 6 volts en la señal de control pues tiene su pequeño margen de error y después se nivela a lo que es nuestra referencia. Y aquí pues hay que señalar dentro de esta parte de la acción derivada para poder tener una acción derivada óptima de lo que es la gráfica. Después de varias oscilaciones o de varias perturbaciones, se llega a la estabilización en muy pocos ciclos. Y aquí se observa que la estabilización se llega después de pocos ciclos o de pocas perturbaciones que se generan en la señal de control. Y aquí vemos de que pues ya tenemos una sintonización adecuada para poder realizar nuestras pruebas. Ahora realizamos las pruebas del controlador PID para horno en el simulador de Proteus. Y tenemos que el circuito se compone de estas partes. La primera es el circuito de set point o el circuito de referencia. Aquí nosotros ingresaremos nuestro valor de referencia a la que queremos que se mantenga la temperatura. En esta siguiente parte tenemos el circuito restador. Aquí se van a restar el valor que salga de la referencia y el valor que salga de la temperatura del horno. Estos dos valores van a ir restados y el resultado va a ser nuestra señal de error y que va a entrar en el circuito PID y que está compuesta por tres partes: el control proporcional, el integral y el derivativo. Y estas tres señales van a ir sumadas en este circuito sumador. Y tenemos también dentro del circuito el circuito PWM, que esto es para modular los anchos de pulso del horno y para poder controlar la velocidad. Y aquí tenemos en sí lo que es el horno y también aquí la parte del circuito para poder regular la temperatura. Y aquí tenemos lo que en sí es la gráfica. Y para esta primera prueba vamos a ponerla a unos 60 grados centígrados. Como lo estamos alimentando a 12 voltios y tenemos un potenciómetro de 10K y está a la mitad, pues serán 6 voltios. Y vamos a realizar la prueba. Aquí tenemos ya que tenemos la referencia de 6 voltios. Y es la temperatura que queremos en la que se mantenga nivelada. Este multímetro, esto es
la temperatura que sale del horno. Y esta es la señal de error, que es la diferencia de estos dos valores. Y ahora vemos que poco a poco se va a ir reduciendo la señal de error y el resultado lo veremos en esta gráfica. Ahora podemos dejar pasar unos minutos para observar lo que nos sale dentro de la gráfica y poder ver el resultado. Ahora pasados los minutos, observamos dentro de nuestra gráfica y nos arrojó lo siguiente. Aquí tenemos que la variable de referencia son a 6 voltios y la temperatura tiene un margen de error, pero trata de nivelarse a la variable de referencia y poco a poco se aproxima a la temperatura deseada. Aquí lo vemos. Y poco a poco empieza a aproximarse a la temperatura de los 60 grados centígrados. Y ahora, dentro de nuestro controlador, también se puede variar lo que es la referencia para que este sistema pueda acoplarse o nivelarse a la temperatura requerida. En este caso también nosotros podemos cambiar el valor de referencia. Vamos a cambiarla a un 30% del potenciómetro. Y ahora empezamos la simulación. Ahora, como nosotros cambiamos la referencia, ahora la temperatura requerida son a 36 grados centígrados. Observamos que dentro del horno poco a poco empieza a aumentar, pasa la referencia, tiene su margen de error y ahora se empieza a reducir y vemos que esta señal de error es la que se genera por la diferencia o la resta de estos dos valores. Ahora vemos que poco a poco se va reduciendo hasta nivelarse a la temperatura requerida, a la temperatura deseada. Y vemos que poco a poco se nivelará de acuerdo a la temperatura que nosotros establecimos. Ahora dejamos pasar otros minutos y vemos cuál es el resultado. Ahora pasados los minutos, vemos la gráfica. Como se pudo observar anteriormente, la temperatura de referencia era a 36 grados centígrados o a 3.6 voltios. Y vemos que la señal de control poco a poco se nivela a la temperatura que nosotros establecimos. Y vemos que el control sí se realiza de una forma adecuada. Y ahora podemos realizar una última prueba. Ahora aumentamos la referencia para que la temperatura se pueda nivelar al valor que nosotros establecemos. La vamos a poner en un 70%. Y realizamos las pruebas. Ahora, como movimos la referencia, ahora la referencia está a 8.4 voltios. Y vamos viendo de que se empezará a aumentar la temperatura hasta llegar al valor que nosotros establecemos. Y ahora dejamos pasar otros minutos para ver cuál es el resultado. Ahora pasados los minutos, ya casi está a punto de terminarse el tiempo para que nos muestre el resultado en la gráfica. Vemos que la temperatura ya se aproximó y ya está por nivelarse al valor de referencia y tenemos una señal de error de 0.01 voltios. Y vemos ahorita cuál es el resultado que nos arroja en la gráfica. ¿Listo? Ahora observamos que el valor de referencia era a 8.4 voltios. Y vemos aquí que la señal de control tiene su margen de error y se anivela a la temperatura que nosotros establecimos por medio de este sistema de PID. Y como se verá, este controlador PID se realizó de una manera adecuada, ya que la temperatura se puede regular de acuerdo a la variable o a la señal que nosotros queramos establecer, y este sistema nos mantendrá a la temperatura que nosotros tengamos establecido. Bueno, el resumen, el controlador PID es un mecanismo de control simultáneo por retroalimentación y que es ampliamente usado en sistemas de control industrial, y la respuesta de este controlador es en base al error que se genera de la diferencia de la variable de la señal de referencia y de la señal que se genera en el horno. Y bueno,
Para comprender de una mejor forma cada una de estas etapas, en la etapa proporcional pues cambia la posición de la señal controlada en proporción a la desviación de la variable con respecto a nuestro punto de referencia o nuestro set point, y aumenta la velocidad de respuesta y se generan errores en estado estacionario, como ya se había hecho en la sintonización. La parte integradora disminuye y elimina estos errores en estado estacionario y que no pueden ser corregidos dentro de la etapa proporcional. Y también, como último, tenemos la parte derivativa, y que esta corrige la posición de la señal y reduce los picos de la señal de error para una mayor eficiencia y las mantiene en nuestra variable de referencia o en nuestro set point. Y bueno, este controlador es el más estable y contiene mejores características que un controlador ya sea PD o PI, y estas se aplican en procesos con cambios rápidos y retardos apreciables, como el control de la temperatura, y que es un controlador muy eficiente. A nombre de todos mis compañeros de equipo, les doy las gracias por la atención brindada en este video. Espero haya sido de su agrado. No olviden darle like, activar la campanita y cualquier duda o comentario déjenlos en la sección de comentarios. Muchas gracias.